Luis Miguel estaba a punto de descubrir que la mayor mentira de su vida no venía de Daniela, sino de sus propios padres. Hola amigos, soy Miguel. Después del caos vivido en el tribunal, nada volvió a ser igual. Johanna había quedado temporalmente bajo la custodia de sus abuelos. Daniela había perdido el control delante de todos. Y Luis Miguel salió de aquella sala con una duda que le quemaba por dentro. ¿Todo lo que Daniela dijo sobre Jorge y Pilar era realmente mentira? Durante el juicio, ella acusó a Jorge de haber sido uno de sus clientes. También aseguró que Pilar conocía su embarazo desde el principio, que le entregó dinero para abandonar el país y que años después volvió a utilizarla para separar a Mara de Luis Miguel. Pareció una explosión desesperada. Una mentira nacida del miedo a perder a Johanna. Pero Daniela había hablado con demasiados detalles. Y esos detalles empezaban a perseguir a Luis Miguel. Por eso decidió ir directamente a su casa. No quería escuchar nuevas versiones. No quería intermediarios. Necesitaba mirarla a los ojos. Daniela abrió la puerta todavía alterada por todo lo ocurrido. Durante unos segundos creyó que Luis Miguel había venido a discutir por Johanna. Pero su expresión era distinta. No había rabia. Había una frialdad que la inquietó mucho más. Solo quiero saber una cosa. Daniela guardó silencio. Luis Miguel dio un paso hacia ella. ¿Todo lo que dijiste en el tribunal era mentira? La pregunta cayó como una amenaza. Daniela sabía que la respuesta podía destruir una familia entera. Sin embargo, también comprendió que no podía contar la verdad todavía. No mientras Johanna siguiera en manos de Jorge y Pilar. No mientras cualquier nuevo escándalo pudiera provocar que el tribunal enviara a la niña a una institución. Por eso bajó la mirada. Sí, era mentira. Luis Miguel no reaccionó de inmediato. ¿Mi padre nunca fue tu cliente? Nunca. ¿Y mi madre jamás te entregó dinero para que desaparecieras? Daniela negó con la cabeza. Nada de eso ocurrió. Parecía una confesión clara, pero algo en su forma de hablar no convenció a Luis Miguel. Las palabras decían una cosa. Su rostro decía otra. Aún así, él decidió exigirle algo más. Vas a pedirles disculpas. Daniela apretó los labios. Lo haré. Luis Miguel la observó durante unos segundos, como si intentara encontrar la verdad detrás de sus ojos. Después se marchó, pero la duda no desapareció. Solo se hizo más profunda. Porque si Daniela realmente había inventado todo, ¿por qué parecía tan asustada? Dentro de la casa, Johanna dormía sin saber que su futuro volvía a ser decidido por los adultos. Daniela se acercó a ella y le prometió en voz baja, vamos a estar juntas otra vez. Pero ni siquiera ella sabía cómo cumplir aquella promesa. Poco después, Jorge y Pilar llegaron sin avisar. Daniela no tuvo tiempo de prepararse. Los dos entraron convencidos de que podían asustarla. Pilar fue la primera en hablar. Las acusaciones que hiciste son muy graves. Daniela no retrocedió. Lo sé. Jorge la observó con desprecio. Y no tienes pruebas. ¿Ese era el punto en el que ambos se sentían seguros? No existía un recibo. No había testigos. No había ningún documento que demostrara que Jorge había sido cliente de Daniela. Tampoco existió una prueba pública de que Pilar le hubiera entregado dinero para desaparecer. Pilar sonrió con superioridad. Todos creen que fue Norberto quien te ayudó. Nadie podrá relacionarnos contigo. Daniela la miró fijamente. Ya no había miedo en su rostro. Pero nosotros tres sabemos que es verdad. El silencio se volvió insoportable. Jorge y Pilar dejaron de sonreír. Daniela continuó. A usted no le importó mi inmoralidad cuando se acostó conmigo. Jorge dio un paso adelante. Eso es mentira. Pilar intentó mantener el control. No puedes demostrar nada. Pero Daniela no estaba intentando demostrarlo. Solo quería obligarlos a reconocerlo. Y en ese momento ninguno de ellos se dio cuenta de algo esencial. La puerta no estaba completamente cerrada. Luis Miguel había regresado. No venía a buscar a Johanna. Tampoco venía a hablar nuevamente con Daniela. Simplemente había olvidado una cosa. Pero al entrar escuchó la voz de Pilar. No hay ningún comprobante. Nadie puede probar que Jorge fue tu cliente. Luis Miguel quedó inmóvil. Sintió un vacío en el pecho. Siguió escuchando. Daniela volvió a preguntar. Entonces, ¿van a negar que todo lo que dije en el tribunal fue verdad? Jorge y Pilar guardaron silencio. Un silencio demasiado largo. Demasiado culpable. Hasta que Luis Miguel apareció frente a ellos. Yo también quiero saber la respuesta. Los tres giraron al mismo tiempo.
El rostro de Pilar se transformó. Jorge perdió completamente la seguridad. Daniela comprendió que ya no había forma de esconder la verdad. Luis Miguel miró primero a su padre, después a su madre. ¿Era todo verdad? Nadie respondió. Y ese silencio fue suficiente para que Luis Miguel entendiera que acababa de entrar en la peor pesadilla de su vida. Luis Miguel ya conocía la respuesta. Nadie tuvo el valor de pronunciarla. Pero el silencio de Jorge y Pilar habló mucho más fuerte que cualquier confesión. Durante unos segundos, los cuatro permanecieron completamente inmóviles. Daniela observaba a Luis Miguel con el corazón acelerado. Nunca imaginó que descubriría la verdad de aquella manera. Jorge intentó reaccionar primero. Hijo, las cosas no son como parecen. Luis Miguel levantó lentamente la mano para detenerlo. No. Su voz sonaba completamente distinta. Ya no era el hombre que había salido furioso del tribunal. Era un hijo que acababa de perder toda la confianza en sus propios padres. Miró fijamente a Daniela. Entonces, no mentiste. Ella respiró profundamente. Había llegado el momento que tanto temía. No. Todo lo que dije era verdad. Pilar dio un paso adelante. Luis Miguel, déjanos explicarte. Pero él ya no quería escuchar justificaciones. Solo quería comprender una cosa. ¿Cómo habían podido ocultarle una verdad tan grande durante tantos años? Sin mirar siquiera a su madre, formuló otra pregunta. ¿Mi padre realmente estuvo contigo? Daniela no respondió enseguida. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Sí. Aquella única palabra terminó de derrumbar todo. Luis Miguel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Recordó cada vez que Jorge criticó a Daniela. Cada ocasión en la que Pilar habló de moral, cada consejo, cada reproche, y comprendió que, mientras todos lo juzgaban, eran ellos quienes escondían el secreto más vergonzoso. Sin decir una sola palabra más, abandonó la casa. Daniela intentó seguirlo. Luis Miguel. Él no se detuvo. Necesitaba alejarse antes de perder completamente el control. Mientras tanto, dentro de la casa, Pilar encaró inmediatamente a Daniela. No tenías derecho a destruir esta familia. Daniela respondió con una serenidad inesperada. Yo no la destruí. La verdad ya estaba ahí. Solo dejaron de esconderla. Jorge permanecía completamente callado. Por primera vez no encontraba ninguna explicación. Sabía perfectamente que Luis Miguel jamás volvería a mirarlo igual. Muy lejos de allí, Mara esperaba noticias con una enorme preocupación. Cuando Luis Miguel llegó, ella comprendió inmediatamente que algo terrible había ocurrido. Nunca lo había visto tan devastado. ¿Qué pasó? Él tardó varios segundos en responder. Finalmente levantó la mirada. Era verdad. Mara quedó inmóvil. ¿Qué era verdad? Luis Miguel respiró con dificultad. Mi padre conocía a Daniela desde hace años. Mi madre también sabía lo del embarazo. Los dos me engañaron. Mara intentó acercarse, pero Luis Miguel se apartó lentamente, no porque rechazara su apoyo, sino porque sentía que ya no podía confiar en nadie. Hasta hace poco pensaba que tenía una familia normal. Ahora ya no sé quiénes son. Mara comprendió perfectamente aquel dolor. Las mayores heridas casi siempre llegan de las personas que más amamos. Intentó tranquilizarlo. Todavía puedes hacer lo correcto por Johanna. Aquellas palabras hicieron que Luis Miguel reaccionara. De repente recordó a su hija. Ella seguía viviendo en casa de Jorge y Pilar. Precisamente con las dos personas que acababan de destruir toda su confianza. No, murmuró casi sin voz. Ella no puede quedarse allí. Mara comprendió inmediatamente lo que estaba pensando. ¿Qué vas a hacer? Luis Miguel respondió sin dudar. Mañana mismo hablaré con el tío Enrique. Voy a pedir una nueva audiencia. Voy a recuperar a mi hija. Mientras Luis Miguel empezaba a preparar el siguiente paso, Daniela también recibió una noticia completamente inesperada. Su abogada llegó acompañada por Enrique. Ella sonreía convencida de que todo había cambiado a su favor. Ahora sí podremos recuperar a Johanna. Pero la expresión de la abogada era demasiado seria. No es tan sencillo. Daniela dejó de sonreír. La doctora Natalia explicó con calma. Si el tribunal descubría oficialmente toda la verdad sobre Jorge y Pilar, la jueza podría considerar que ninguno de los familiares ofreció un entorno adecuado para la niña. Daniela comenzó a inquietarse. ¿Qué significa eso? La respuesta cayó como un balde de agua fría.
Johanna podría ser entregada a los servicios de protección infantil. Daniela sintió que el mundo volvía a derrumbarse. Había luchado durante años para recuperar a su hija. Y ahora descubría que insistir en demostrar toda la verdad podía terminar alejándola de Johanna para siempre. Por primera vez desde el juicio, Daniela empezó a preguntarse si descubrir los secretos de los sacramentos realmente había valido la pena. Porque acababa de comprender que la siguiente decisión podía cambiar para siempre el destino de su hija. Daniela sintió que el aire desaparecía. La advertencia de la doctora Natalia era mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Durante días había pensado que demostrar la verdad sobre Jorge y Pilar era la única forma de recuperar a Johanna. Pero ahora descubría que aquella victoria podía convertirse en la peor derrota de su vida. ¿Quiere decir que puedo perder a mi hija otra vez? La abogada asintió lentamente. Si el tribunal considera que ninguno de los familiares garantiza el bienestar de Johanna, la menor podría quedar bajo la protección de los servicios sociales hasta que el caso se resuelva. Daniela negó una y otra vez con la cabeza. No, eso no puede pasar. Natalia intentó mantener la calma. Por eso debes pensar muy bien cuál será tu próximo paso. Aquellas palabras dejaron a Daniela completamente paralizada. Por primera vez comprendió que ya no estaba luchando solamente contra Luis Miguel o contra la familia Sacramento. Ahora también luchaba contra el riesgo de perder definitivamente a su hija. Mientras Daniela intentaba asimilar aquella noticia, Luis Miguel llegaba al despacho de su tío Enrique. Todavía no consiguió olvidar la conversación que había escuchado en casa de Daniela. Cada palabra seguía resonando dentro de su cabeza. Enrique lo recibió con preocupación. ¿Qué ocurrió? Luis Miguel no dio rodeos. Todo era verdad. El abogado permaneció en silencio. Luis Miguel continuó. Mi padre conocía a Daniela desde mucho antes de lo que dijo. Mi madre escondió el embarazo. Los dos me engañaron durante años. Enrique respiró profundamente. Sabía que aquel momento terminaría llegando tarde o temprano. Luis Miguel lo miró fijamente. ¿Tú también lo sabías? La pregunta cayó como un golpe inesperado. Enrique tardó unos segundos en responder. Conocía una parte de la historia, pero jamás imaginé que llegaría tan lejos. Luis Miguel sintió una nueva decepción. Parecía que cada persona de su familia escondía un secreto diferente. Entonces fue directo al verdadero problema. No voy a permitir que Johanna siga viviendo con ellos. Enrique intentó explicarle la realidad jurídica. Ahora mismo solo existen dos posibilidades. Johanna permanece con tus padres, o el tribunal puede enviarla a una institución de protección. Luis Miguel golpeó la mesa con rabia. Eso jamás. Enrique levantó la voz por primera vez. Precisamente por eso tienes que pensar antes de actuar. El despacho quedó en silencio. Luis Miguel cerró los ojos. Toda aquella situación parecía una pesadilla imposible de resolver. Mientras tanto, en la casa de Jorge y Pilar tampoco existía tranquilidad. Pilar caminaba de un lado a otro sin dejar de pensar. Sabía perfectamente que Luis Miguel ya no volvería a confiar en ella. Berta intentó hacerla entrar en razón. Debes asumir lo que hiciste. Pilar negó con firmeza. Todavía no he perdido a mi hijo. Había algo en su mirada que preocupó incluso a Berta. Era la expresión de una mujer que todavía estaba preparando otro movimiento. Muy cerca de allí, Jorge permanecía completamente solo. Las palabras de Daniela seguían persiguiéndolo. Pero mucho más dolorosa era la reacción de Luis Miguel. Nunca imaginó que su propio hijo llegaría a mirarlo con tanto desprecio. En ese instante apareció Venancio. Su presencia solo empeoró las cosas. Así que al final salió toda la verdad. Jorge lo observó con rabia. Venancio no tuvo ninguna compasión. Le recordó que durante años había humillado a Sara y a Pilar mientras fingía ser un hombre intachable. Ahora todos saben quién eres realmente. Jorge intentó defenderse. Las cosas no ocurrieron así. Pero Venancio ya no estaba dispuesto a escucharlo. Las decisiones tienen consecuencias. ¿Y ahora te toca pagarlas? Después de marcharse, Jorge comprendió que su vida empezaba a derrumbarse por todos los frentes. Había perdido la confianza de Luis Miguel. Su matrimonio estaba completamente roto. Y el escándalo comenzaba a extenderse por toda la familia. Mientras tanto, Daniela recibió una visita completamente inesperada. Era Isabel. Entró con los ojos llenos de lágrimas. Apenas consiguió hablar. Perdóname. Daniela la miró con una mezcla de rabia y decepción. ¿Perdonarte? Isabel rompió a llorar. Confesó que había descargado sobre ella toda la frustración que llevaba acumulando durante los últimos meses. Reconoció que nunca imaginó el daño que provocaría su declaración en el tribunal.
Pero Daniela ya no podía escuchar disculpas. Se acercó lentamente. El daño ya está hecho. Isabel insistió. Tiene que haber una forma de arreglarlo. Daniela respondió con la voz quebrada. No. Ahora mi hija puede terminar lejos de todos nosotros. Y eso también será culpa tuya. Las lágrimas de Isabel no cambiaron nada. Daniela abrió la puerta. Vete. Isabel comprendió que ya era demasiado tarde. Abandonó la casa completamente destrozada, y mientras ella se alejaba, otra tormenta empezaba a formarse. Pilar acababa de reunir a toda la familia Sacramento. Nadie entendía el motivo. Luis Miguel llegó acompañado de Mara. Laura y Clara también estaban presentes. Jorge permanecía serio. El ambiente era tan tenso que nadie se atrevía a hablar. Finalmente, Pilar rompió el silencio. Ha llegado el momento de contar toda la verdad. Todos levantaron la vista hacia ella. Pero nadie imaginaba que, en los próximos minutos, una sola confesión terminaría destruyendo definitivamente a la familia Sacramento. El silencio dentro de la casa de los Sacramento resultaba insoportable. Nadie entendía por qué Pilar había reunido a toda la familia. Luis Miguel permanecía de pie junto a Mara, sin apartar la mirada de sus padres. Jorge evitaba cruzarse con los ojos de su hijo. Y Pilar respiraba con dificultad, consciente de que estaba a punto de tomar la decisión más difícil de su vida. Durante unos segundos nadie habló, hasta que Luis Miguel rompió el silencio. Dijiste que ibas a contar toda la verdad. Pilar cerró los ojos. Sabía que ya no existía ninguna forma de escapar. Sí, y voy a hacerlo. Jorge reaccionó inmediatamente. No tienes por qué seguir con esto. Pero Pilar lo interrumpió. Ya es demasiado tarde. Toda la familia quedó inmóvil. Entonces comenzó a hablar. Cuando Daniela apareció diciendo que estaba embarazada, fui yo quien le dio dinero para abandonar el país. La sala quedó completamente en silencio. Laura y Clara se miraron sin poder creer lo que estaban escuchando. Mara también quedó paralizada. Luis Miguel apenas podía respirar. Pero Pilar todavía no había terminado. Lo hice porque tu padre me lo pidió. Jorge dio un paso adelante. Eso no es verdad. Pilar lo miró directamente. ¿Todavía vas a seguir negándolo? Luis Miguel observó alternativamente a su padre y a su madre. No sabía quién creer, pero cada palabra hacía más profunda la herida. Jorge intentó recuperar el control. Todo esto es un malentendido. Pilar negó lentamente. Después sacó un sobre que había llevado consigo desde el principio, lo abrió con manos temblorosas y colocó un documento sobre la mesa. Esta es la copia del cheque. Todos dirigieron la mirada hacia el papel. Luis Miguel se acercó lentamente. Reconoció inmediatamente la firma. Era la de Jorge. El ambiente se volvió insoportable. Jorge respiró profundamente antes de responder. Sí, la firma es mía. Durante unos segundos nadie dijo una palabra. Pero la explicación que dio después solo consiguió aumentar las dudas. Firmé ese cheque, pero nunca supe para qué era. Luis Miguel levantó lentamente la cabeza. ¿Firmaste 50,000 euros sin preguntar el motivo? Jorge intentó justificarse. ¿Confiaba en tu madre? Aquella respuesta provocó que incluso Enrique frunciera el ceño, porque nadie encontraba lógica en semejante explicación. Pilar volvió a intervenir. No mientas más. ¿Fuiste tú quien quiso alejar a Daniela? Tenías miedo de que destruyera esta familia. Jorge golpeó la mesa con rabia. Basta. Pero ya nadie parecía dispuesto a callar. Luis Miguel comenzó a comprender que el problema era mucho mayor de lo que había imaginado. No solo habían ocultado el embarazo de Daniela. Toda la familia llevaba años construyendo una mentira. Mientras el enfrentamiento seguía creciendo, Berta intentó intervenir. Piensen en las niñas. Nadie la escuchó. Laura observaba a sus padres completamente desconcertada. Clara no conseguía contener las lágrimas. Por primera vez sentían que la imagen de familia perfecta acababa de desaparecer para siempre. Entonces Jorge pronunció unas palabras que sorprendieron incluso a Pilar. Hubo un tiempo en que solo tenía ojos para ti. Pilar sonrió con tristeza. Pero ese tiempo terminó hace muchos años. Aquella frase dejó claro que el matrimonio llevaba demasiado tiempo roto. Y que Daniela solo había sacado a la luz un conflicto mucho más antiguo. Luis Miguel ya no soportó escuchar más. Miró a ambos con una mezcla de rabia y decepción. Toda mi vida confié en ustedes. Ninguno respondió. Porque no existía ninguna explicación capaz de borrar tantos años de engaños.
Sin decir una palabra más, Luis Miguel abandonó la sala. Mara salió inmediatamente detrás de él. Lo encontró completamente deshecho. No puedes cargar con todo esto tú solo. Luis Miguel apenas consiguió responder. Ya no sé quiénes son mis padres. Mara tomó su mano. Pero sí sabes quién eres tú. ¿Y sabes quién te necesita? Luis Miguel comprendió inmediatamente que hablaba de Johanna. Ella seguía esperando que los adultos dejaran de destruirse entre ellos. Respiró profundamente. No voy a permitir que mi hija crezca rodeada de más mentiras. Mientras tanto, dentro de la casa, Jorge permanecía sentado sin levantar la vista. Pilar seguía junto a la mesa. Sabía que la verdad acababa de salir a la luz, pero también sabía que todavía ocultaba algo. Algo que podía cambiar por completo la historia de la familia Sacramento. Y, cuando decidió sacar un segundo documento que había permanecido escondido todo ese tiempo, hasta Jorge comprendió que la peor revelación aún estaba por llegar. Luis Miguel no consiguió alejarse demasiado. Cada paso que daba hacía más pesada la verdad que acababa de descubrir. Toda su vida había creído que Jorge y Pilar eran el ejemplo de una familia unida. Ahora comprendía que buena parte de esa historia se había construido sobre silencios, engaños y decisiones tomadas a sus espaldas. Mara caminó junto a él sin decir una sola palabra. Sabía que, en momentos como aquel, ningún consejo podía aliviar un dolor tan profundo. Finalmente fue Luis Miguel quien rompió el silencio. Lo que más me duele no es lo que hicieron. Mara lo miró con atención. Lo peor es que nunca confiaron en mí para decirme la verdad. Aquellas palabras resumían todo el sufrimiento que llevaba dentro. No era solamente el pasado de Daniela, no era únicamente el cheque. Era descubrir que las personas en las que más había confiado decidieron controlar su vida durante años sin permitirle elegir. Mientras tanto, dentro de la casa, Pilar comprendía que ya no podía seguir escondiéndose. Miró a toda la familia, respiró profundamente y continuó con su confesión. Sí, oculté el embarazo de Daniela. Sí, le di dinero para marcharse. Pero lo hice porque pensé que estaba protegiendo a mi hijo. Laura bajó lentamente la cabeza. Clara no podía contener las lágrimas. Ni siquiera ellas reconocían ya a la mujer que tenían delante. Jorge intentó intervenir una vez más. Ya basta, Pilar. Ella negó con firmeza. No, ya escondimos demasiadas cosas. Es hora de asumir las consecuencias. Aquellas palabras dejaron claro que la familia Sacramento jamás volvería a ser la misma. En ese mismo momento, Enrique pidió hablar con Luis Miguel a solas. Sabía que el tiempo jugaba en su contra. Le explicó nuevamente que la situación jurídica era mucho más complicada de lo que parecía. Si utilizaban todas aquellas revelaciones para atacar a Jorge y Pilar, el tribunal podía considerar que Johanna carecía de un entorno familiar estable. Y entonces aparecería el peor escenario posible: la intervención de los servicios de protección infantil. Luis Miguel permaneció varios segundos completamente inmóvil. Después levantó lentamente la cabeza. No permitiré que mi hija pase por eso. Enrique asintió. Entonces tendrás que pensar primero como padre y después como hijo. Aquella frase hizo que Luis Miguel comprendiera cuál debía ser su prioridad. No podía dejarse llevar únicamente por la rabia. Cada decisión que tomara afectaría directamente a Johanna. Mientras tanto, Daniela tampoco encontraba paz. La conversación con la doctora Natalia seguía dando vueltas en su cabeza. Había esperado tantos años para demostrar que decía la verdad, y ahora descubría que revelar toda esa verdad podía terminar perjudicando precisamente a la persona que más quería proteger. Se acercó lentamente a la habitación de Johanna. Observó la ropa que había comprado para ella. Los juguetes. Los pequeños detalles que llevaba años guardando con la esperanza de volver a vivir junto a su hija. Entonces murmuró entre lágrimas. Todo lo hice por ti. Pero ya no estaba segura de que hubiera tomado siempre las decisiones correctas. En otro lugar de la ciudad, Norberto también comenzaba a mover nuevas piezas. El escándalo de la familia Sacramento le resultaba conveniente. Mientras todos estaban distraídos con las confesiones de Jorge y Pilar, él podía continuar presionando a Rafaela y acercándose cada vez más a Luena sin despertar sospechas. Sabía que el caos familiar de Luis Miguel abriría nuevas oportunidades. Y Norberto nunca desaprovechaba una oportunidad. Al mismo tiempo, Antonio seguía obsesionado con encontrar a Raúl antes que la policía. Cada hora que pasaba aumentaba el riesgo de que todos sus secretos salieran a la luz. La guerra apenas estaba comenzando. Y muy pronto terminaría alcanzando también a quienes todavía creían estar a salvo. Pero el verdadero centro emocional del episodio volvía a ser Johanna. Una niña que no entendía por qué todos discutían constantemente.
que solo quería tener un padre y una madre capaces de hablar sin hacerse daño, y que comenzaba a perder la ilusión de volver a ver a su familia unida. Luis Miguel regresó una última vez para verla. La pequeña corrió hacia él. ¿Ya no están enfadados? Él hizo un enorme esfuerzo por sonreír. Todavía tenemos muchas cosas que resolver. Johanna lo abrazó con fuerza. Solo quiero que dejen de pelear. Aquellas palabras atravesaron el corazón de Luis Miguel, porque comprendió que, mientras los adultos luchaban por demostrar quién tenía razón, Johanna solo pedía una cosa: paz. El episodio termina dejando abiertas varias heridas que cambiarán el rumbo de la historia. Luis Miguel ya conoce la verdad sobre sus padres y deberá decidir si los perdona o rompe definitivamente con ellos. Daniel entiende que recuperar a Johanna será mucho más difícil de lo que imaginaba. Pilar y Jorge tendrán que enfrentarse a las consecuencias de los secretos que ocultaron durante años. Y, en las sombras, Norberto continúa preparando un golpe que puede destruir no solo a Luena y Rafaela, sino también el frágil equilibrio de todas las familias involucradas. Porque las mentiras pueden mantenerse ocultas durante años, pero cuando finalmente salen a la luz, no solo destruyen el pasado, también cambian para siempre el futuro de quienes todavía intentan salvar a la familia. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Si te gustó este análisis, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para seguir descubriendo todos los secretos